Bueno, buenas tardes, mi nombre es John Alexander Realpe, estoy en el curso de Pensamiento Sistémico. Este es mi primer video para mi primer tarea, consistía en leerme parte del libro y determinar cualquier tema dentro de una revista, asociándolo interrelacionalmente. El tema que yo escogí es un tema que ocurrió hace poco, que fue la liberación por parte de los militares a los secuestrados, la liberación pues militar, ¿no? El rescate militar más bien, eh, la operación Camaleón. Entonces, si nos enfocamos en la relación que tienen la operación que tuvo o que hizo el ejército en el libro que nos habla sobre pensamiento sistémico, podemos asociarlo a los 4 pilares fundamentales que tiene el pensamiento sistémico. Bueno, empecemos por la cibernética. Decíamos, o decía el libro, que la cibernética hablaba sobre, sobre dos tipos de causalidades, la causalidad circular y la causalidad lineal. Bueno, la causalidad lineal se enfoca o se trata principalmente de, de llevar como una ecuación de tipo binaria. Un ejemplo es y igual a f de x, donde x es la condición y y es el efecto que tiene esta condición, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa, en esta operación Camaleón? Los militares y los altos mandos del ejército pensaron de manera, o mejor, de manera causalidad circular. Ellos utilizaron procedimientos, utilizaron la inteligencia militar, ellos se enfocaron y tuvieron, no sé, experiencias con otros tipos de gobiernos que actualmente tienen relación con nuestro gobierno colombiano. Listo, de ahí sigue eh, la hermenéutica. ¿Qué pasa con la hermenéutica? La hermenéutica es el lenguaje que se utiliza entre un emisor y un receptor. Entonces, ¿qué podemos decir? Los emisores y los receptores o en mejor en el ejército colombiano se ve mucho esto, y esto tiene que ser un principio y un eje fundamental dentro de la organización, porque los altos mandos son, empezando por el presidente y el ministro de defensa, son los que mandan la orden para que se puedan hacer este tipo de procedimientos como el rescate o una operación militar de tal envergadura. Eh, la comunicación, o sea, se está viendo relacionada los altos mandos con las personas que hicieron de esta operación un éxito. Entonces ya estamos viendo las dos partes, la cibernética y la hermenéutica, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Ahora hablamos con el constructivismo. El constructivismo se basa principalmente en cómo abordamos nosotros la realidad. En este caso, los militares tuvieron que haber tenido un enfoque de cómo estaba viviendo la guerrilla en ese preciso momento para poderlos atacar cuando ellos se sintieran más vulnerados. Entonces, este principio también rige principalmente en ellos. O sea, ellos se basaron en un constructivismo porque abordaron la realidad desde la perspectiva de cómo se encontraba la guerrilla en ese momento, ¿cierto? Ahora podemos hablar de que si en el caso de que no hubiera tenido la guerrilla digamos un momento en el cual ellos se hubieran percatado de que iban a tener un asalto por parte de los militares, ellos en ningún momento hubieran bajado la retaguardia, ¿cierto? Ahora hablamos el cuarto y el último eje pilar del pensamiento sistémico, que consiste en el pensamiento complejo, ¿cierto? Pero ¿en qué consiste el pensamiento complejo? Eh, este pensamiento o este pilar se basa principalmente en las relaciones o en las conexiones de varias cosas. Me explico. Eh, el ejército no fue el único que influyó de manera directa en el rescate de los secuestrados. En, en este rescate tuvieron que ver personas o organizaciones también militares, como por ejemplo la Fuerza Aérea, la Policía Militar, la Inteligencia Militar, la Policía Nacional,
y muchos factores que se relacionaron en un solo conjunto para poder realizar esta operación, como dije ya, que terminó con la liberación de secuestrados como lo fueron los militares de altos mandos y de altos cargos que se encontraban en manos de la guerrilla. Bueno, entonces, como conclusión, como conclusión, yo podría decir que los pilares o los pilares del pensamiento sistémico se pueden abordar a cualquier situación, ¿cierto? En este caso yo creo que de verdad el ejército se basó en ellos porque de ellos fue su éxito dentro de la operación. Muchas gracias.